¿Cómo les va? Dios les bendiga. Hoy es el día miércoles 15 de marzo del año 2023. Espero que estén bien, bendecidos, saludables, como el vasito de agua que me tomé delante. Agua con limón, pero sin azúcar. Agua con limón, pero sin azúcar. Esto lo hago hace tiempo ya, en la mañana y a las 3 de la tarde aproximadamente. Aunque los médicos recomiendan tomar harta agua, ¿cierto? 2 litros, 3 litros, pero hay complicaciones. Pero hay que hacerle empeño a tomar agüita, es muy saludable poder hacerlo. Como es saludable también el agüita espiritual de la palabra del Señor que les quiero compartir en este momento. Acá arriba está en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Perdón y limpieza. Se lo leo en el nombre del Señor Jesús. Dice así, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él, el Señor, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Como en otras ocasiones lo he dicho, espero que esta palabra, este mensaje, llegue en el momento oportuno para tu vida, porque también lo ha sido para mi vida. Dios conoce nuestros corazones, nuestras actitudes, lo que hemos hecho, o lo que vamos a hacer, o lo que estamos haciendo. Pero bendito sea el Señor que a través de su palabra nos ofrece mucha bendición para nuestras almas. Yo, leyendo este pasaje, me encuentro con 4 cositas que vamos a ver a continuación. Número 1, la humildad del apóstol Juan, porque es Juan el que escribe esta carta, el apóstol Juan, al reconocer que podemos pecar aunque ya seamos salvos. Mira, en el versículo 8, aquí estoy en Primera de Juan capítulo 1, versículo 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y en el capítulo 2, versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Me gusta, como digo, la humildad del apóstol porque está reconociendo ese principio de pecado, ese pecado que está en nosotros, aún siendo hijos de Dios, siendo redimidos, salvados, lavados por la sangre de Cristo. Y esos impulsos pecaminosos que ya el Señor le ha quitado el poder al pecado. El pecado sigue, pero no su poder, a menos que nosotros pequemos conscientemente. Recordamos que antes éramos esclavos del pecado, ahora pecamos porque queremos. Ahora, no es que nos habituemos a pecar, ese es otro cuento, pero sí el confesar nuestros pecados a Dios está indicando que de verdad somos hijos de Dios y hemos nacido de nuevo y somos salvados por su misericordia y gracia. El reconocer nuestros pecados. Porque de una u otra manera estamos pecando constantemente. Claro, tal vez no con la gravedad aquella, como el pecado imperdonable u otro tipo de cosas, ¿no es cierto? Pero aún así
me encanta cómo Juan lo reconoce y habla de nuestros pecados, porque él se pone en esa situación también humilde, como queriendo decir, yo también puedo pecar, pero me arrepiento y me vuelvo a Dios y Dios me perdona en Cristo Jesús. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y en el 2, capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, para que no te habitúes a pecar. Pero si has pecado, si alguno ha pecado, tiene abogado para con el Padre, que es Jesucristo el justo. Cuando uno peca, obviamente que está esperando la sentencia, la muerte, el castigo por el pecado. Dios tiene que enviarnos su juicio, pero nos mira a través del prisma, del lente, de la sangre de Cristo y nos ve cubiertos con su sangre bendita. Pero tenemos que arrepentirnos, pero tenemos que confesar nuestros pecados. Eso hay que tenerlo muy claro. En segundo lugar, la importancia de confesar los pecados reconocidos. Dice en el verso 9, al comienzo, si confesamos nuestros pecados. Yo no tengo que confesar los pecados suyos, ni usted tampoco confesar los míos, porque ni yo ni usted sabemos qué pecado hemos cometido. ¿No es cierto? Y sabemos a quién tenemos que confesarle los pecados. A ningún hombre, a ninguna mujer. Es a Dios, porque a Dios pecamos. A no ser que a veces pequemos contra un hermano por alguna razón, tenemos que pedir perdón por lo que hemos hecho para con ese hermano, o ante ese hermano o hermana. Pero en este caso uno peca ante Dios, y ante Dios tiene que arrepentirse, y no confesarle pecado a ningún hombre. Eso no es bíblico, no está en la palabra. Juan le está hablando a creyentes que ya han nacido de nuevo y ya son salvos. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, éste alcanzará misericordia. Fíjate, el que encubre, el que tapa, el que no confiesa sus pecados, no va a prosperar. Pero aquel que los admite, los reconoce y los confiesa al Señor y se aparta, obviamente que va a alcanzar la misericordia, el perdón, la restauración, la limpieza espiritual, la sanidad interior, reconocimiento, confesión y alejarse de aquello que nos induce a pecar dará por resultado la misericordia divina, que es perdón y limpieza, como lo dice acá en Proverbios 28:13 y también Primera de Juan 1:9, que es el texto que tenemos de encabezamiento. En tercer lugar, vemos la fidelidad y justicia de Dios para perdonar. En el versículo 9 ahí está escrito, Él es fiel y justo en perdonar. Fiel y justo en perdonar. Cada vez que nosotros pecamos, como te decía delante, merecemos la sentencia, ¿no es cierto? Por haber pecado. Pero el Señor tiene piedad y está esperando que reconozcamos nuestros pecados y se los confesemos al Señor en sincero arrepentimiento. Y Dios, que es fiel y justo para perdonar, lo va a hacer. Lo va a hacer. Gloria a Dios para siempre. En cuarto lugar, me llama mucho la atención el énfasis del perdón y la limpieza de toda maldad. Fíjate, dice al final del versículo 9, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, dice, de toda maldad. De toda maldad. Ahora, ¿qué será eso de toda maldad? ¿Qué nos puede ayudar? ¿Hay algo que nos puede ayudar para poder uno también ver si está cometiendo alguna maldad? Y la palabra
es el espejo del alma. Nos miramos a través de ella y nos muestra la condición de nuestra alma. Por ejemplo, tenemos lo que pasó con el rey David, que ahí nos muestra un ejemplo de pecado y de maldad que él cometió. Y Dios lo perdonó, sus pecados y sus maldades. Ahora, David decía en el Salmo 51, versículo 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Cuál fue la maldad del rey David? ¿Cuál fue el pecado que cometió que llegó a orar, a llorar delante de la presencia de Dios, en presencia del profeta Natán, que lo llevó a reconocer su pecado de adulterio? Hubo asesinato, egoísmo, crueldad en lo que él cometió. En el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, vemos esta historia. Lo que hizo el rey David con la mujer de un trabajador suyo, de un soldado suyo. Lo mandó a matar para quedarse con su mujer. Adulteró con ella. Y obviamente que había muchas cosas más metidas allá. Al rey le dolió en su corazón. El rey oró, ayunó, incluso por el hijo que había de venir. El hijo murió. Pero en concreto vemos que esa fue la maldad del rey David. Pecó ante Dios. Adulteró delante del Señor. Pero David reconoce su pecado, reconoce su maldad, se la cuenta, se la confiesa a Dios y se apartó de ese pecado. Y Dios lo perdonó. En el segundo de Samuel capítulo 12 versículo 13 dice que el Señor le remitió ese pecado, porque lo reconoció, porque se arrepintió de todo corazón. Mis amados hermanos, ¿qué pecado no confesado quizás albergará nuestra vida? ¿Qué maldad? Quizás algo parecido a lo que hizo el rey David. Adulterio tal vez. Fornicación. ¿No será que hay alguno que es un consumidor acérrimo de la pornografía, por ejemplo? O que tiene hábitos lujuriosos, incontrolables. Maldad. O quizás qué tipo de suciedad ha cometido delante de Dios. Quizás sus ojos habituados a ver lo que no tiene que ver, a desear a quien no tiene que desear. Estamos expuestos a ese pecado todos los días. En la televisión, en el celular, en el diario, en la revista. Como dicen los prisioneros, un conjunto nacional, que cantan una canción que se llama algo de sexo quiero, una cosa así. El mejor gancho comercial lo encuentra en esta cosa del sexo. En la literatura, en pósters que se ponen en los talleres mecánicos, en los almacenes, de mujeres provocando sensualmente al hombre para que adultere psicológicamente y para que vaya incluso mucho más allá. En las comedias de la televisión, escenas eróticas fuertes que apuntan para cometer este pecado, esta maldad, que si nosotros no nos arrepentimos de corazón, si es que estamos en eso, vamos a tener problemas para llegar al reino de Dios. Bendito sea nuestro Salvador.
Pero sabes, te tengo una buena noticia, porque el Evangelio es una buena noticia. Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice: hijitos míos, si habéis pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y en el verso 9 dice: si confesamos nuestros pecados, si los admitimos, si de verdad lo reconocemos, se lo confesamos a Dios, se lo decimos a Dios y estamos dispuestos a apartarnos de aquello que nos hace, que nos induce a pecar, dice que entonces vamos a alcanzar la misericordia, la bondad de Dios, el perdón de nuestros pecados y la limpieza de todo tipo de maldad que cometemos contra la familia, contra la iglesia, contra el Espíritu Santo, salvo la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no tiene perdón, que es negar que Cristo hace milagros y atribuir a los demonios la obra salvadora, la obra redentora, la obra sanadora de nuestro Señor Jesucristo, y también el estar continuamente pisoteando la palabra de Dios sin obedecerla, es una especie de blasfemia. Cuidado. Entonces dice el Señor que si confesamos nuestros pecados y nuestras maldades, Él nos perdona. David en el Salmo 51, tenemos que leer todo ese salmo, pero en el Salmo 51 dice: mis pecados, mis maldades. Así lo dice. Entonces, estamos viendo que lo que dice la palabra es una gran verdad. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Mi maldad, mi pecado. Tu maldad, tu pecado. Llévala a las plantas de Cristo, humíllate, como yo también, por mis maldades, por mis pecados, que yo sé que he cometido delante de Dios, y el Espíritu Santo también lo sabe, hijitos míos. Y el Señor nos va a limpiar, a purificar, a perdonar. Humillémonos, pidamos perdón. Dios te bendiga, que esta palabra cale profundamente en tu alma. Te dé la paz el Señor, el perdón y la limpieza que probablemente tú necesites. Bendición. Chao.